La trascendencia cósmica de la Navidad. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2, del 1-2. Como habíamos anunciado en un principio, al presentarles este estudio que hemos titulado Si no hubiera pecado, no habría sido necesaria la Navidad. ¿Es la Navidad divina o pagana? Este estudio lo habíamos dividido en dos partes. Esta primera parte, que le hemos titulado La trascendencia cósmica de la Navidad, y la segunda parte, que hemos titulado La Navidad como una respuesta al pecado. Primeramente, le dijimos que íbamos a presentar 9 meditaciones bíblicas con respecto a la Navidad o nacimiento del Hijo de Dios Altísimo, de las cuales hemos visto claramente que la Navidad nace en el corazón de Dios, justamente como una respuesta al pecado. Es gracia divina para la humanidad caída. Es el nacimiento del Hijo de Dios como hombre. Es la primera venida de Cristo a la tierra. Por tanto, la Navidad no es pagana. La Navidad es divina. Ahora bien, considerando lo que nos dice Cristo, nuestro modelo en todo, en Mateo 5, 17 al 37, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra salvación. Y si es así, entonces corresponde preguntarnos, si Cristo vivió y cumplió todo el Antiguo Testamento, y además nos afirma que ésta permanecerá alterable hasta que todo se haya cumplido, ¿para qué está registrada en las Sagradas Escrituras la Navidad y sus diversas manifestaciones de alegría, regocijo de parte del universo entero? ¿Para qué las muestras de indiferencia de parte de los representantes de la Iglesia? ¿Y para qué la persecución de muerte de parte de los gobernantes de aquel entonces? ¿Qué mensaje guarda el hecho de que estén involucrados los diferentes estamentos de la raza humana en este acontecimiento único? En esta primera parte, la trascendencia cósmica de la Navidad, podemos decir que Dios nos permita especular un poquito. ¿Acaso no es para que le creamos a Dios, nos llenemos de regocijo y glorifiquemos a Dios por tan precioso regalo? ¿Cómo debemos considerar la indiferencia de los representantes de la Iglesia en ese entonces ante tan portentoso hecho? ¿Traerá algún mensaje de vigilancia o de puesta en guardia la ira desmedida de los gobernantes de aquel tiempo, expresada en la matanza de miles de inocentes con respecto a la segunda venida? Al negar la Navidad o el nacimiento de Cristo, no estamos en la misma situación del pueblo judío, quienes no entendieron el mensaje divino para su época y por ende negaron la primera venida a Cristo. No olvidemos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La Navidad nos muestra que Dios es el Señor que está en el gobierno y en el control de todo el universo. Y dando gloria a su nombre, hace uso de sus prerrogativas divinas, valiéndose de las fuerzas cósmicas, de las potencias celestiales, de la naturaleza, de los potentados terrenales, de la humanidad empobrecida y de todo cuanto fuera necesario para anunciar el nacimiento de su Hijo
bien conocido como la Navidad. Los ángeles del cielo anunciaban y glorificaban. Dos humildes mujeres desconocidas, una anciana y estéril mujer de nombre Elizabeth, y la otra, una joven y virginal mujer de nombre María. Los humildes pastores de Belén, una estrella guiaba, sabios astrólogos de un mundo casi desconocido. No era casualidad que la gente alejada de Dios y ocupada en asuntos mundanales se opusiera a darle cabida en el mesón. Su nacimiento en un establo y puesta en un pesebre, todo estaba anunciado con anterioridad. Es el cumplimiento exacto de las profecías mesiánicas anunciadas con antelación. Es incomprensible para la mente humana que el Omnipotente hiciera participar todo el universo cósmico en el nacimiento del Redentor del mundo. Desde su mismo anuncio, cada personaje participante en el nacimiento de Cristo, con su carácter peculiar, sus tradiciones y costumbres, sus actitudes y expresiones y sus intereses propios, deja una instrucción, un mensaje para nosotros. Los ángeles del cielo, los pastores de Belén, Noemí, la madre de Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, José, Zacarías, Simeón, los sabios del oriente, los que negaron la entrada al mesón, Herodes el asesino, los miembros del Sanedrín. En todos ellos tenemos algo que observar, algo que aprender o algo que abandonar, algo que imitar o algo que aborrecer. La Navidad o el nacimiento de Cristo Jesús o su primera venida cambió el curso de la historia. Desde aquel entonces se habla antes de Cristo y después de Cristo. Fueron las 3 décadas y un poco más, los años más importantes de la historia humana. Por siglos los judíos se habían lamentado bajo la convicción de que Dios les había abandonado. El espíritu de profecía había cesado. Israel había caído en las manos de Roma y todos los temerosos de Dios en Israel estaban esperando la visitación de Dios. Lucas nos dice en su libro, en el capítulo 2, verso 25, que el devoto Simeón esperaba la consolación de Israel. Y en Lucas 2:38, Ana, ferviente en oración, esperaba la redención de Jerusalén. Estos eran días de gran expectativa. La tan esperada visitación de Dios estaba a punto de suceder, sin duda. Él estaba a punto de venir en una manera que ya estaba anunciada, pero que nadie creía ni esperaba, y que los más humildes y marginados tanto anhelaban. Primeramente vemos que Jehová, por medio de las potencias celestiales y quebrantando las leyes naturales, entre otros, usa al arcángel Gabriel, de la más alta jerarquía entre los mensajeros de Dios, cuyo nombre significa fuerza de Dios o fortaleza de Dios, para anunciar a la anciana estéril Noemí y a la joven Virgen María el nacimiento de Juan y de Jesús respectivamente. Y ellas, en su profunda humildad, expresaron no ser digna de tan privilegiado don. Elizabeth, llena de júbilo, dice: ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. Y María, por su parte, lo expresa así: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:48 y 56. Aquí tenemos una primera enseñanza. Las únicas personas cuyos espíritus pueden magnificar al Señor de verdad son personas como María y Elizabeth, las que reconocen la bajeza de su naturaleza y son abrumadas por la condescendencia de un Dios magnificente.
Cuando leemos la profecía de Miqueas en el capítulo 5, vemos algo sorprendente. Dios ordenó de antemano que el Mesías naciera en Belén, poniendo en el corazón de César Augusto que todo el mundo romano fuera empadronado en su pueblo de nacimiento. Y fue así que al llegar el momento propicio, la madre y el padre legal del Mesías estuvieron viviendo en Nazaret, como dice la Biblia. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Lucas 2, 1 al 5. Y continúa diciendo, y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, del 6 al 7. ¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiese entendido las profecías de su advenimiento? Los ricos, los poderosos, los iluminados, los excéntricos, a fin de ganarse los méritos, como siempre, no le hubieran preparado una bienvenida en una residencia real o en un palacio. No habrían preparado una apoteósica venida llena de lujo y ostentación que duraría varios días reclamando para sí mismo un lugar preferencial junto al Mesías. ¿Acaso Jesús no pudo haber nacido en una familia adinerada? Pero ¿qué posibilidad de salvación habría para los pobres y marginados de los pueblos más olvidados? ¿Qué posibilidad para mí o qué oportunidad para ti, mi hermano, que no tenemos significación alguna en esta sociedad? Ahora, ¿entiendes por qué se le negó en el mesón? Aquí está la respuesta. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. La voluntad de Dios era que a pesar de las riquezas de Jesús, Él llegara a ser pobre por amor a nosotros. Todos los avisos alrededor del pueblo que decían, no hay lugar, fueron hechos para Cristo y estaban previstos para nuestro bien, para el bien de sus hijos. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre, dice la palabra de Dios. Habían anunciado los ángeles celestiales, y esto debía cumplirse por la boca de Jehová, lo que había hablado. Esa es la gracia divina de la Navidad. Ahora, para dar por concluido este mensaje, preguntémonos, ¿por qué Jesús tuvo que nacer en Belén, habiendo en ese entonces ciudades más grandes y más desarrolladas? ¿Y por qué fue anunciado a los humildes pastores de Belén, habiendo altos representantes de la iglesia y mayores potentados también? Y la respuesta la hallamos en Juan 1:46, que dice, y le dijo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Jesús, el Evangelio divino, no estaba escrito para tal o cual deslumbrante nación, ni para tal o cual ser portentado terrenal, sino que debería incluir hasta el último y más pobre de la tierra y al más humilde y sencillo de los hombres. Esto es la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios, la primera venida de Cristo. Mi querido amigo y hermano, ¿por qué el Señor tuvo que mover las potestades del universo? Hablemos de la estrella que guiaba a los magos. ¿Por qué tuvo que enviar al ángel que ocupa el primer puesto en el cielo, en el servicio de Dios? ¿Por qué tuvo que tocar a los pastores, habiendo representantes de la iglesia que se declaraban intérpretes exclusivos de las Sagradas Escrituras? Debemos pensar, hermano,
que hubieron representantes de la iglesia que no se interesaron en la venida de Jesús, sino por el contrario, le convencieron a la gente de que eso era una mentira. ¿Y por qué Herodes tuvo que mandar a asesinar a tantos niños menores de edad solamente por tratar de destruir al hijo del Mesías? Hay muchas preguntas que debemos hacernos. Y yo te encomiendo, mi hermano, te ruego que te pongas a pensar sobre la trascendencia cósmica de la Navidad, deseando que también trascienda tu corazón y el de tus seres queridos. Gracias. Amén.